Hola, hola, ¿cómo estás? Muy Bueno, bien. aquí seguimos, pues si yo digo que esto parece una cruzada de evangelización que tenemos Sí. nosotros con estos temas de la educación financiera. Y ahora tenemos datos fresquitos. Acabamos de terminar un estudio con el INJUV regional sobre el comportamiento económico de los jóvenes de la región, ¿Y que cómo estamos? salió bastante interesante. Sí. Fíjese que, bueno, dicen que cuando a uno le comienza a apretar el zapato es cuando comienza a ver si hay alguna piedra dentro o tratar de cambiarlo. Y parece que en el tema económico los chilenos nos estamos preocupando ahora con el tema del IPC, de la UEF. Estamos aprendiendo a que los compromisos de la UEF hay que pagarlos inmediatamente cuando uno tiene plata y no a fin de mes, porque si no se Ujú. agrega una colita por ahí que siempre a uno lo va afectando. Bueno, salvo que nos paguen en UF, doctora, sería una gran solución. Pero cuéntenos, ¿qué dice Sí. ese estudio? ¿Cómo están los jóvenes? Mire, una cosa que nos llamó la atención, bueno, tomamos una muestra de 402 jóvenes, que es representativa de la región. Y como te comentaba, lo hicimos junto con el INJUV, así que el INJUV nos apoyó bastante en eso. Un primer dato que nos llamó la atención es que más del 50% de los jóvenes siguen viviendo con sus padres. Ese es un Sí. dato interesante, digamos. O sea, siguen viviendo con sus padres y si bien hay un porcentaje de más del 40% que trabaja, hay todavía más de un tercio que además no solo viven con los padres, sino que dependen económicamente de los padres. Entonces ahí Mm, yo creo que hay un dato interesante, porque además si nosotros pensamos en el caso de los que tienen trabajo, nos llamó la atención que predomina el trabajo o en jornada parcial o esporádico, o sea, hay problemas de desempleo en los jóvenes. Y también nos llamó mucho la atención la media de ingresos que tienen los que trabajan, y los que trabajan tienen una media de ingresos de 299.000 pesos, o sea, si tú te fijas, menos del sueldo mínimo, y una mediana, que en el fondo sería más representativa de la disparidad de ingresos, una mediana de 178.000 pesos. Entonces, con eso es imposible que los jóvenes puedan independizarse y puedan pensar en tener su propia casa o en pagar sus propios gastos. O sea, mm. yo creo que ahí hay un tema que debiera preocuparnos y que lo conversábamos ayer con el director regional del INJUV, que en realidad están faltando políticas de mayor incentivo económico para esta población joven. Mm. Doctora, ¿este estudio se realiza cuándo? ¿En el marco de la pandemia o era Y antes? mira, está tan fresquito que nosotros acabamos de presentar ayer en un seminario, hicimos el lanzamiento, pero estos datos se tomaron entre junio a agosto de este año. O sea, están fresquitos, fresquitos. Claro. Y lo otro, en cuanto a la edad, cuando los consideramos jóvenes, ¿son hasta 30 años? Sí, eran entre 15 a 29 años, que es Ya. el tramo de edad que también utiliza el INJUV dentro de lo que se considera joven y también es lo que determina la UNICEF. Así que era ese, y la media en este caso de esta muestra era de 22 años, o sea, son jovencitos. Mm. Yo lo pienso también de esta manera, en el sentido que efectivamente no tenemos una gran cantidad de empleos y con unos sueldos que pudieran ser motivadores a salir de la casa. Pero también, por ejemplo, ellos son afectos a IFE, por ejemplo, ¿cierto? De ayuda social todavía. Sí, 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 ellos pueden optar a eso. Ahora mira, un dato que nos llamó la atención, a pesar de esos ingresos tan bajitos, es que hay un porcentaje importante que declara ahorrar. O Mire. sea, hay ahí un comportamiento positivo, digamos, que nos dejó en ese sentido contentos.
porque un 57% de ellos declara ahorrar y han podido ahorrar una mediana de 180.000 pesos en los últimos 6 meses. O sea, se nota que hay un ahorro sistemático ahí. Eso es interesante. Pero la otra cara de la moneda es que hay un 59% que dice ahorrar en el banco, pero el resto tiene la platita en la casa. Y tú sabes lo ineficiente que es tener los ahorros en casa. Primero Sí, porque van perdiendo valor y segundo porque están afectos a muchos riesgos. ese es un tema de cultura del chileno, doctora, porque nos dimos cuenta, por ejemplo, en pandemia, la gente guardaba la plata, la tenía ahí, y ese es, como ejemplo, podría reflejarse en que no hay monedas. Todavía los locales comerciales dicen se Sí, reciben monedas de 10, 50, 100 pesos, porque las monedas están guardadas. están guardadas, justamente. Sí, yo creo que ese es un tema, si bien nosotros tenemos buenos indicadores de inclusión financiera en el país en términos de acceso a los temas bancarios, pero ahí falta educación para que la gente efectivamente entienda de que es un tremendo riesgo tener los recursos de ahorro en la casa. Mm, claro. Piensa tú lo que pasó hace algunos años con los incendios en Valparaíso. ¿A cuánta gente se le quemaron todos sus ahorros? Porque los tenía en la casa. Sí, mire qué buen ejemplo porque yo me recuerdo de una situación que fue muy difundida también acá, de un incendio que hubo en un sector rural, camino a Cunco, en donde se quemó un aserradero, se quemó la casa. Y lo que decían ellos que, claro, lamentaban todo, pero también lamentaban que tenían alrededor de 5 millones de pesos en dinero efectivo que estaban debajo del colchón, así digamos gráficamente, y que se fueron. Claro, Sí. entonces ese es un tema que a nosotros nos llamó la atención, que lo conversábamos ayer con Marco, con el director del INJU, que ahí hay que insistir un poco más en términos de la educación financiera. Ahora, también el otro tema que nos preocupó es que con esos ingresos tan bajitos, sin embargo, tenemos un 37% de los jóvenes que tienen deudas vigentes. O sea, más de un tercio está endeudado. Doctora, y esto es Entonces, producto de, en un momento, una política de hacer a los estudiantes universitarios que pudieran ser cuentarentistas y junto con justamente, el ingreso, ¿cierto?, a la universidad se le entregaba las tarjetas y se le entregaba una chequera para que ellos pudieran sí. disponer de lo que había ahí Claro, y sin saber que la plata no era ahora de eso ellos. lo estamos viendo con estas cifras permanentes de endeudamiento que hay en los jóvenes. Ahora, ¿en qué se agrupan estas deudas? Bueno, la primera es crédito de estudios, o sea, eso es evidente que sigue siendo un lastre fuerte el tema del crédito de estudios, Así pero es. después le siguen tarjetas comerciales, entonces también hay harta deuda de consumo. Y un otro dato adicional es que más de la mitad de los jóvenes no sería capaz de sustentar una emergencia económica, o sea, algo que se saliera, digamos, del habitual que tienen de gastos. Y esa cifra es similar a la que hemos encontrado en adultos, o sea, pareciera ser que tenemos una cierta cultura de no tener un respaldo suficiente en ahorros para que nos permita enfrentar una emergencia económica. Sí, sí. Estaba pensando en lo que también arroja este estudio que usted planteaba, de que los jóvenes no hacen jornadas completas, sino son parcializadas. Y por eso es que yo encuentro razón cuando de alguna manera el comercio, el retail, se opone a acortar sus horarios de atención. Hay una idea ahí que pudieran cerrar los malls a las 20 horas como una manera de no hacer tanta carga a los trabajadores. O, por ejemplo, hacer este 17 feriado obligatorio. Porque hay mucho joven que hace los turnos de reemplazo o que tiene los sábados y domingos, los días festivos, posibilidades de hacer horario en el retail, que claro, no es Justamente. una gran ganada, pero es algo
que a ellos los va formalizando económicamente. Sí, sí. Sí, sí, yo creo que todo lo que sean oportunidades para que los jóvenes puedan trabajar, hay que tratar de resguardarlas. Entonces, ahora, lo que pasa es que como no tenemos datos tampoco de cuántos jóvenes están trabajando en el retail, en este caso, tampoco hay mucho dato para tomar la decisión. Mira, si nos dimos cuenta con este estudio que hicimos, y lo comentábamos con el INJUB también, que nosotros tenemos en general en Chile la tendencia a estos macroestudios, donde aparecen los datos a nivel nacional, pero nosotros necesitamos datos regionales. O sea, ¿cómo tomas tú decisiones si no tienes datos regionales? Y desde esa perspectiva, este estudio es bastante pionero, porque nos decían del INJUB que ellos no tenían ningún estudio que les diera cuenta del comportamiento financiero regional. Tenían algunos datos nacionales, pero no había nada de la región. Entonces, ¿cómo focalizas? ¿Cómo creas campañas específicas? O sea, hay una serie ahí de temas que surgieron a raíz de este estudio y que yo creo que va a haber que seguir profundizando. Sí, el gran tema de nuestro país es la centralización. Y en todo orden de cosas que cuando uno conversa, dicen, el mismo tema que estábamos anteriormente abordando, que era estos conos que se van ubicando, de acuerdo a lo que nos explicaron en su momento, para fundamentar esto, que habían 3 o 4 ciudades del país que se utilizaron como piloto para establecer vías especiales en tema de la pandemia, para mantener la distancia de las personas, para permitir que haya más flujo de desplazamiento de las bicicletas. Pero ahí vemos cómo termina. La gente no entiende muy bien por qué esto viene de Santiago, destinado para algunas ciudades. ¿A alguien le preguntaron acá? ¿Será necesario hacerlo? Claro. Sí, ese es el tema, por eso te digo, y a nosotros nos apareció eso muy clarito en este estudio. Ahora, otra cosa, otro dato, Miguel Ángel, que yo creo que es preocupante, nosotros medimos la alfabetización económica y financiera, o sea, cuánto entendían del mundo económico y financiero, y los datos no son halagüeños, o sea, hay un 40% que tiene una alfabetización financiera baja. ¿Qué significa eso? Que no entienden nada de nada, y un 40% que la tienen media. O sea, tú comprenderás que una alfabetización media implica que tú entiendes algunas cosas, pero no comprendes la complejidad del sistema económico para poder tomar decisiones. Entonces, esos dos porcentajes nos dejaron muy, muy preocupados, porque ahí estamos con un déficit que explica también el endeudamiento, explica una serie de otros comportamientos que uno podría decir, pero son poco racionales. No es que sean poco racionales, lo que pasa es que no entienden cómo funciona el sistema financiero. Y Sí, eso claro. los hace posibles víctimas también de fraudes financieros y de muchas cosas de ese tipo. Pero sí, casi yo diría un gran porcentaje de la población chilena, independiente de la edad, desconoce lo que es el tema de la educación financiera. Cuando le dicen va a tomar un crédito, el CAE. ¿Qué es lo que es el CAE? No tiene idea. Justamente. Segundo, comienza a firmar, nomás firme aquí porque le dicen, yo te voy a pasar 1 millón, te voy a pasar 1,5 millones. No, es que yo necesito 200.000 pesos. No, pero ¿para qué? Pide más si puedes pedir más. Entonces, hay Justamente. algo que raya en el engaño de la entidad financiera para que la persona que no tiene antecedentes económicos, no sabe ni siquiera lo que está financiando o lo que está recibiendo, lo que a uno le interesa es tener el dinero para pagar ciertos compromisos que tiene y listo. El problema lo va a recibir al primer mes cuando se empieza a dar cuenta lo que está pagando y a cuántos meses lo estoy pagando. No me di cuenta. Justamente. Bueno, Mira, eso nosotros le llamamos la falacia de la cuota chiquitita, que tú lo ves mucho en el retail. O sea, a mí, antes que estuviéramos en pandemia, digamos, me gustaba mucho en los fines de semana a observar el comportamiento de la gente. Y una cosa que me llamaba mucho la atención, por ejemplo, alguien que se quería comprar un televisor y su criterio era que me salga la cuota lo más chiquitita posible.
Ahora, si tú pides la cuota lo más chiquitita posible, La significa que cantidad de te puedes meses, endeudar a 48 meses o a mucho más. sí. Ahí, ¿y qué rol cumplen las universidades? ¿Qué rol cumplen los institutos de educación formales de nuestro país en ese aspecto? Sin considerar que, por ejemplo, los planes de educación generales en nuestro país no se considera esto. Nos enseñan economía, pero un poco de la historia, el Mm. Robespierre y todo eso, la revolución de las industrias, pero eso hoy día no me ayuda mucho cuando tengo ¿No? que enfrentar una verdadera selva económica. Justamente lo que hay que enseñar son finanzas personales y en eso la UFRO ha avanzado bastante. ¿Ah? La UFRO es una de las pocas universidades a nivel del país que tiene dentro de su formación general, dentro de los electivos, un electivo de ciudadanía y alfabetización financiera, o sea, uniendo esos dos conceptos que son tan importantes para que dejemos de ser consumidores y volvamos a ser ciudadanos. ¿Y sabes tú que es un electivo que inicialmente, porque se lo damos nosotros, inicialmente lo íbamos a dar una vez al año y ahora lo tenemos que dar dos veces en los 2 semestres porque se repleta, o sea, los estudiantes tienen mucho interés en aprender de finanzas personales. Y lo mismo en aquellas carreras donde hemos podido incorporar eso como una asignatura obligatoria. Por ejemplo, en psicología, tenemos psicología económica en segundo año. Y ahí, y te lo digo con mucho orgullo, Miguel Ángel, somos Ujú. la única carrera a nivel del país y a nivel latinoamericano que tiene instalada una asignatura de ese tipo para los futuros psicólogos. Pero obviamente es insuficiente. O sea, tenemos que seguir avanzando en eso y hay que avanzar en la escuela. O sea, nosotros hemos trabajado bastante en eso. De hecho, nuestro modelo de educación económica y financiera se lo licenciamos al Centro de Políticas Públicas de la PUC y está. Se quedó pegada, doctora De Negri. Bueno, oiga, no me Y diga que también vamos a tener que estamos terminar aquí. trabajando con el Banco Estado, con el Ahí programa en está. Fácil y en Doctora, Chileno. es que Pero hay una es parte. poco, de todas maneras. Sí, claro. Hay una parte de su conversación que no la escuchamos porque se cayó el audio y usted quedó pegada a la pantalla. Por favor, los últimos Ya. 2 minutos. Bueno, yo te comentaba que nosotros estamos trabajando en la UFRO en estos temas y estamos trabajando también en vinculación con el medio. Por ejemplo, le transferimos a la PUC, al Centro de Políticas Públicas de la PUC, nuestro modelo de educación económica y financiera para su programa en línea para escolares de primero medio. El año pasado atendimos a más de 500 escolares de primero medio de todo el país con estos temas de finanzas personales. Y también estamos trabajando con Banco Estado, con el programa En Fácil y en Chileno, que es una apps bien interesante, ¿eh? Porque te va enseñando educación financiera de acuerdo a tus necesidades. Entonces, estamos haciendo cosas, pero evidentemente todavía es insuficiente, porque además somos el único centro en el país que está trabajando en estos temas, de manera científica, te digo, porque los bancos tienen una pseudo educación financiera, diría yo, porque más bien va destinada a reclutar clientes, pero no es eso lo que necesitamos. Así es, efectivamente, doctora. Y este conocimiento, esta educación financiera, básicamente siempre es necesaria tenerla, pero en la realidad que está presentando hoy día el país en materia de inflación va a ser mucho más necesario. Evitar el Sí. endeudamiento va a ser casi una situación diaria de evitar caer en la tentación de endeudarse porque de aquí en adelante la situación de la UEF pareciera que se va Va a a un disparar, elemento bastante se va a complejo. disparar. Por lo tanto, es buen momento para invertir, no para endeudarse. Ahí hágame educación. ¿Cuál es la diferencia en invertir y endeudarse? Bueno, invertir, por ejemplo, es un buen momento, a pesar de que estaban muy bajitos,
pero es un buen momento para tomar depósitos a plazo, es un buen momento para invertir en fondos mutuos, pero ahí hay que tener harto ojo y hay que asesorarse bastante, porque como Chile está un poco inestable, aquellos fondos mutuos que más bien son de fondos chilenos han tenido bajas. Pero hay algunos fondos del extranjero que han tenido altas, entonces eso hay que conversarlo con el agente del banco para ver cuál le conviene. Pero yo insisto, en este momento invierta, no se endeude. No Qué es bien. tampoco buen momento para tomar un crédito hipotecario porque se van a disparar. Sí, y lo que me viene a la memoria en este momento, en redes sociales, particularmente en Facebook, están llegando muchas invitaciones a comprar acciones. Una, por nombre y apellido, CCU. Con 250 pesos uno puede comprar acciones. ¿Conviene o no eso, doctora? Ojo con eso, ojo con eso. O sea, si no entiende bien cómo funciona el sistema, si nadie le asegura de que sea confiable el agente que está detrás de eso, no lo haga. Yo les diría directamente, no lo haga. Allí el sistema bancario de todas maneras es el que nos da mayor seguridad. Entonces, si quiere invertir, hágase asesorar por su banco. No lo haga en estos sitios que aparecen allí. Por ejemplo, también aparece mucho, invierta en Bitcoin, ¿ya? Sí, claro. Compre en Amazon, compre acciones de Amazon y en realidad no son acciones, es un fondo subsidiario. O sea, usted participa, pero participa de las acciones que tiene otra persona y entonces puede que gane como también puede que pierda. Así que no, yo ahí soy bien tajante. No lo haga, no se crea esos cantos de sirenas que le dicen que usted va a invertir 250.000 pesos y va a ganar 750 a fin de mes. Eso es falso. Mire, pensé que Amazon era parte mía. Retiro inmediatamente mi plata. No, pero me parecía interesante su opinión, doctora. Siempre es bueno que a través de los medios de comunicación podamos ir haciendo esto, ir educando, porque es lo único que nos va a permitir tener herramientas para evitar ser engañados, como usted bien nos dice, con estos cantos de sirena. Sí, sí, Doctora, no, sí. Y nosotros vamos a seguir investigando, Miguel Ángel, sí. Por ejemplo, nos aparecieron datos de que los jóvenes están con muchos temores frente a la pandemia y los temores son fundamentalmente económicos. Temor a perder el empleo, temor a no poder pagar sus deudas y las que están más temerosas son las mujeres. ¿Ya? tema. Y eso, sí, las mujeres. Y todo eso puede ser indicadores a futuro de problemas de salud mental. Recuerde que la próxima pandemia que ya está instalada es la de la salud mental. Entonces, hay indicadores ahí que nos dejaron a nosotros preocupados, digamos, y que algo hay que hacer con eso. Así es. Doctora, le agradezco la gentileza de darnos este tiempo para educarnos, que es el tanto necesitamos. Cada día se aprende algo nuevo. Muchas gracias. Sí. Listo. Oye, y no ¿Sí? gastes mucho para el 18, ¿ah? Ojo, el Oye, mundo no se va a acabar si no gastas para el 18. estamos, andamos cotizando la carne 15.000 pesos. No puede ser. No, no voy a comprar vacuno. Voy a comprar pollo. Me sale a Pollo, sí. 5 lucas el pollo. Tengo un tremendo banquete. Y tus arterias te lo van a agradecer profundamente. Además, además. Feliz 18, doctora, que le vaya bien. Igualmente, que tengas lindas fiestas.